En primer lugar, quería decirles que estoy muy contenta de estar acá, bastante emocionada de compartir con ustedes este espacio y también muy conmovida por todo lo que escuché de los compañeros que me precedieron, porque yo tenía un conocimiento, pero ni remotamente con tanta profundidad como lo que acaban de contar, con mucha intensidad en los aspectos de militancia y a veces de militancia difícil también, ¿no? ¿Se escucha bien? A ver, los chicos que están bien atrás, por ejemplo, la muchacha rubia que está ahí, sí. ¿Qué tal me escuchas? ¿10 puntos o 9? ¿U 8 o 7? ¿9.50? ¿Ahí? Perdón, voy a contar una cosa personal que me pasó hace poco, completamente íntima. Yo tengo una nietita de 6 años. Como tengo, no sé muy bien correr, entonces estábamos en el parque y ella, como corría, le dije, mira, yo no sé correr muy bien, abuela, yo te enseño. Me empezó a enseñar. Entonces me dice, bueno, andate hasta allá y volvé. Cuando vuelvo le digo, ¿y cuánto tengo? ¿10? Ah, no, tenés 9. Así que ahora me acordé, ustedes me ponen 9, no, tiene que ser el 10. Bueno, antes que nada quiero hacer una brevísima, no tan brevísima, pero una referencia a mi historia de los últimos 30 años como trabajadora educativa, digamos así, en otro, digamos, área que es el área de la capacitación docente. Vengo a descubrir ahora, a partir de este testimonio tan rico, que yo también soy una trabajadora educativa. No en la escuela, en este momento, pero sí como capacitadora docente. Y hace más o menos, la primera experiencia la hicimos hace mucho tiempo, que algunos de ustedes todavía no habían nacido, que es en el año 1978, en la Universidad del Comahue, porque yo vivía en Bariloche en esa época, y en un periodo muy difícil, pero tuvimos la oportunidad de hacer un seminario para nuestros colegas profesores universitarios, pares nuestros. Inauguramos una línea de trabajo que luego, como decía la compañera Claudia, se iba a transformar en el GREC, Grupos de Reflexión, Encuentro y Crecimiento. Y ahí nosotros poníamos el énfasis en las invariantes pedagógicas, que son las cosas que ocurren en todas las escuelas, sin excepción, cualquiera sea el nivel, cualquiera sea el currículum, que tiene que ver con los vínculos, que en todas las escuelas necesariamente hay vínculos. ¿Vínculos entre quiénes? Y entre docentes y alumnos, entre quiénes más hay vínculos en todas las escuelas. ¿Entre quiénes más? Docentes y docentes, alumno y alumno, padres y docentes, docentes y directivos, personal no docente, o sea, relaciones interpersonales hay siempre. ¿Qué más hay siempre? Ejercicio de la autoridad en todas las escuelas, necesariamente. ¿En dónde? A nivel, digamos, institucional y a nivel aula. ¿Y qué más hay? Y vínculos con el conocimiento. Bueno, esto nosotros lo llamamos las invariantes pedagógicas, que son temas que no se aluden en general en los institutos de formación docente, donde se pone más el énfasis en los contenidos de las materias o los aspectos didácticos, pero los aspectos vinculares en general no se abordan. Nuestra hipótesis de trabajo, que yo vine desarrollando desde hace muchos años, es que la forma como se resuelven esas invariantes pedagógicas inciden en el clima institucional. Yo les pregunto a ustedes, que seguramente han transitado algunos de ustedes por diversas instituciones, si ustedes han percibido distintos climas institucionales en diferentes lugares. ¿Cómo pueden ser esos climas, por ejemplo? Una palabra, 2 epítetos. Por ejemplo, autoritario o no autoritario. Muy bien. Participativo, menos participativo. Y en cuanto a las sensaciones que uno tiene cuando entra y cuando está, puede ser agradable, positivo o no. Claro, y yo digo, eso que ustedes experimentan, ¿lo experimentarán también los chicos? Sí. Y eso que ustedes experimentan, nosotros experimentamos, los chicos experimentan, ¿incidirá en el aprendizaje o no?
¿Tendrá incidencia ese clima socioafectivo en la forma como se efectivizan los aprendizajes? Bueno, para nosotros eso es un punto clave, por eso encaramos eso en la capacitación docente. De entrada encaramos eso, con una metodología especial que son los grupos de reflexión, encuentro y crecimiento. Esto ya, les digo, hace como 30 y pico de años, pero hace más o menos 20 años vengo trabajando específicamente el tema de las situaciones de conflicto que se producen en el aula. Perdón, les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han estado o están al frente de grupos de alumnos? Levanten la mano, por favor, los que han tenido, tienen grupos de alumnos. Bien, gran mayoría. Grupos institucionales, o sea, directivos, parte del cuerpo directivo, ¿hay compañeros acá también? Bien, bien. Entonces, yo descubrí por mi trabajo que hay situaciones de conflicto que aparecen en muchos casos, en muchas oportunidades. Y lo vine a descubrir porque nosotros trabajábamos, entre otros temas, el tema del ejercicio de la autoridad. ¿Qué tal va el sonido? Dijera mi nieta, 9, 9 y medio, 10. ¿Bien? Tiene que ser perfecto. No me parece que sea perfecto. ¿Eh? ¿Ahí está perfecto? Bueno, ¿sigo? Porque cuando hay esa resonancia... ¿Vos qué decís, Claudia? ¿Vos? No, vos no decís perfecto, no decís. No, perfecto no decís. Ahí, capaz, ahí. Ahí. Con un puño, ahí, bien. Nosotros trabajamos el tema de la autoridad y cuando advino felizmente la democracia, porque imagínense que nosotros en ese momento trabajábamos con plena dictadura en el 78. Cuando advino la democracia hubo todo un propósito, incluso a nivel oficial, de facilitar el afianzamiento de las autoridades democráticas en la escuela. Era una propuesta, es muy difícil bajar línea diciendo sean democráticos. Pero nosotros en estos cursos de capacitación trabajábamos eso. Entonces cuando me mudé a Buenos Aires, dejé Bariloche, seguí con los cursos, hicimos un montón de cursos y muchas veces los docentes me decían, Telma, nosotros... yo, por ejemplo, quiero ser democrático, pero hay situaciones que me desbordan y no sé cómo manejarlas. Entonces apelo a conductas punitivas. ¿Alguna vez les ha pasado esto? ¿De tener alguna situación difícil que no saben cómo manejar en el aula? ¿Con chicos? ¿Sí? ¿Cuántos de los acá presentes han tenido alguna vez a lo largo de su trayectoria alguna situación de conflicto? Bueno... Por esa razón es que yo me vengo dedicando hace 20 años a este tema. Hice 400 experiencias a lo largo de casi todo el país y tengo muchos artículos y libros y qué sé yo. Pero todo eso en diálogo con los docentes. Así que es una cosa de mucha interacción, porque aprendí un montón de docentes, que son los que tienen la situación de conflicto, naturalmente analizándolas, revisándolas a la luz de teoría, y también con investigación, que consistía en que nos juntábamos para trabajar, alguno planteaba una situación y esbozábamos, que en eso consiste la investigación-acción precisamente, esbozábamos una propuesta de resolución. Entonces la persona iba y cuando volvía al curso decíamos, ¿cómo te fue? A veces, lamentablemente, decían, no me fue, no, esta estrategia que yo empleé no me sirvió. Digo, bueno, o falla la teoría, o falla la aplicación, o hemos hecho mal el diagnóstico. Reformulábamos, iba, volvía, y así se fue construyendo esta teoría que a mí me sigue apasionando. Mira vos, después de tantos años, las situaciones de conflicto no han desaparecido en el aula, ¿no? No. Han aparecido nuevas, vinculadas a veces con los recursos tecnológicos, con el hecho de los auriculares o los iPod, todo esto, y a veces hasta la computadora. Bueno, nosotros más o menos las situaciones de conflicto que veíamos eran, por ejemplo, apatía, dispersión, agresión, discriminación, presencia de subgrupos antagónicos, sobre todo en media, más que en primaria tal vez, que confrontan, la emergencia de un chico más conflictivo. ¿Quiénes pertenecen a primaria, por favor?
Bien, ¿a media? Bien, ¿a adultos hay personas adultas? Bien. También en adultos hay situaciones de conflicto a veces, ¿no? ¿Y terciario? ¿Especial? Inicial. ¿Quiénes son de inicial? Ahí también hay situaciones, aunque parezca mentira. Ya desde chiquitos pueden aparecer. Bueno, entonces lo que les quería comentar yo es, a raíz de mi intervención en este panel, es que en esta línea mía de trabajo, mi oficio consistía en estar en contacto con el docente, abordando estrategias, reflexionando sobre el meollo teórico que podía haber detrás, pero siempre en la práctica docente. Pero paralelamente, mientras mi vida transcurría entre capacitación y capacitación a lo largo de todos estos años, que yo estuve hace 3 años que estoy viniendo a la provincia de Río Negro, que me trae la Escuela de Capacitación, Rodolfo Walsh. No sé si alguno de ustedes ha participado en alguno de mis cursos, por casualidad. Levante la mano, por favor, si hay alguien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muchas gracias. Bueno, así que recorrí muchas ciudades y localidades pequeñas de la provincia. Así que ando repartiendo por todos lados cómo es Río Negro, cómo son las ciudades, cómo son las localidades. Con mucha alegría me ha traído este trabajo acá. Paralelamente, yo tenía y tengo una otra preocupación muy grande, que es con relación a lo macro. Y no me voy a referir a nuestro país ni a nuestra provincia, me voy a referir al mundo. Hace ya muchos años, prácticamente desde que tengo una cierta capacidad reflexiva adulta, que estoy muy preocupada por la situación del mundo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. A lo mejor a algunos les pasa y a otros no tanto. Pero a mí me parece que el mundo anda muy mal. Muy mal. Está mal y va mal, que es lo peor, lo que más me preocupa. ¿Por qué me parece que el mundo está mal? Lo voy a decir cortito. Yo escribí una obra acerca de esto que las compañeras no mencionan porque no está muy difundida debido a que se agotó, que se llama Nuevos Senderos para el Cambio Social. Tratando de referirme a lo mal que está el mundo y qué senderos hay que transitar para transformarlo. ¿Quiénes comparten la visión? Me inquieta mucho este tema. ¿Quiénes comparten la visión de que el mundo, el planeta, digamos, la sociedad humana en su conjunto no está bien? ¿Quiénes comparten esa visión? Bien, ¿y a quiénes les inquieta ese tema? Muchas gracias. Les pregunto porque no todos tenemos la misma mirada de los hechos, ni las mismas inquietudes. Por otra parte, es cierto que hay grandes avances, por ejemplo, en salud, etcétera, etcétera. No podemos negar, en comunicación. Por ejemplo, la expectativa de vida ha subido muchísimo, qué sé yo. Hace 60 o 70 años, o 80, quizás yo no hubiese llegado a esta edad, por ejemplo, porque la expectativa era menor, pero no es en todos los países iguales, que quieren que les diga. Acá la expectativa de vida es 80, 75, 85. En otros países sigue siendo 30, 35 años. ¿Saben ustedes eso? Entonces a veces no tenemos conciencia, pero ¿qué es lo que me inquieta del mundo y me parece terrible? Primero, la desigualdad, la injusticia. Mientras hay personas que tienen fortunas inconmensurables, tienen fortunas que equivalen al Producto Bruto Interno de países enteros. No sé si ustedes saben eso. Es muy impactante eso. ¿Cómo decías, compañero? Claro, acá. Lo voy a leer porque me pareció interesante compartir. Hay una organización que se llama Oxfam, que se ocupa de este tema de la desigualdad en el mundo. Y salió un artículo hace poquito que dice: el informe de la organización internacional Oxfam sobre la desigualdad en el mundo muestra que las 62 personas más ricas del mundo, 53 de ellos hombres, con los estadounidenses Bill Gates y Warren Buffett y el mexicano Carlos Slim a la cabeza,
detentan en conjunto la misma riqueza que 3.600 millones de pobres del mundo. La misma riqueza está en 69 personas que en 3.600 millones de pobres del mundo. Entonces es gravísimo porque eso acarrea el sufrimiento de millones de personas, entre los cuales hay niños, por supuesto, que no tienen satisfechas sus necesidades básicas. No tienen alimentos adecuados, nutrición adecuada, ni siquiera tienen agua adecuada y mueren tempranamente por esto. Bueno, a mí eso me parece terrible, terrible. ¿Por qué? Porque no es que es así porque es así. Es así por la injusticia. Porque no es que no hay comida hay comida para todos los millones de personas del mundo, para todos, pero está mal repartido. Es más, a veces se tira la comida, que eso a mí me pone loca, cuando me entero que se tira al río la comida para que no baje el precio. Bueno, entonces ese es un tema. Y por otra parte, lo peor es que la desigualdad no solo no se está achicando, sino que se está agrandando. Hay más desigualdad y hay más pobres. Entonces yo digo, ¿para qué vamos a la luna? ¿Para qué vamos a la luna? Si tenemos gente que se muere de hambre, ¿no es loco esto? Bueno, para mí toca con lo loco y lo injusto terrible. Bueno, pero eso no es solamente lo más importante, también es cierto el tema de las migraciones. No sé si ustedes saben, actualmente, discúlpenme, no los quiero amargar la vida, ¿eh? ¿Les estoy amargando? No, porque necesito introducir después el tema que nos convoca. Saben que hay gente que migra, intenta migrar de determinados países porque no tiene trabajo o porque hay mucha represión, etcétera, y se trasladan con balsas y con barcos y a veces mueren en el Mediterráneo o en el mar Egeo. No es que son uno o dos, centenares de personas mueren. Centenares. Entonces, ¿qué planeta es este que no puede albergar a sus habitantes? Bueno, es muy estremecedor y es una cosa que a mí me tortura porque yo creo que estamos en una crisis civilizatoria. Una sociedad que ha desarrollado tanta tecnología y no puede atender a las necesidades de sus habitantes, algo falla. Sí, falla el sistema económico-político. Porque esto no es por azar, esto es porque un puñado de personas tiene el poder en el mundo. ¿Y quiénes son los que tienen poder en el mundo? Y actualmente mucho poder tienen los financistas, los que manejan los grandes capitales en los bancos. Porque antes el poder por ahí lo tenían los industriales, pero ahora no, el mayor poder lo tienen los que tienen el dinero en los bancos. Moviendo el dinero se enriquecen, entonces no estamos en un buen mundo. Entonces, otra cosa terrible que ocurre, que ustedes seguramente conocen, es el tema del deterioro ambiental. El calentamiento global, el deterioro de la tierra, el tema de las fumigaciones con glifosato. ¿Ustedes tienen ese problema en la provincia? ¿Que fumigan las tierras con glifosato? No, acá no. Ah, ahí está. Acá están los agrotóxicos y el tema del fracking, o sea, la explotación novedosa del petróleo, ¿no? Ahí está. Hidrofacturas. Bueno, entonces, ¿esto a qué se debe? Y se debe a la forma de administración del poder. Y yo, perdónenme que se lo diga así brutalmente, porque es mi punto de vista, no es una casualidad. Yo creo que es producto de un sistema económico-político que hace ya siglos que domina el mundo, que es el capitalismo. Creo yo sinceramente que el afán de lucro es lo que está detrás de esto. Entonces, no hay manera aparentemente de darle vuelta. Entonces, otra cosa que me inquieta muchísimo es la obsolescencia programada. ¿Saben lo que es la obsolescencia programada? Se fabrican objetos con determinadas fallas para que en determinado momento se rompan y tengamos que comprar otros. Por ejemplo, unas lamparitas que antes duraban 1000 horas, ahora por ejemplo podrán durar, no sé, 200 horas, pero las hacen a propósito mal. Y así solamente pasa totalmente también con determinados artefactos. Sí, perdón. Se compran, por ejemplo, creo que saben que hay una lamparita que no se agota nunca. Ajá. La compró una empresa hace años. Ajá. La compró una empresa que vende lámparas para quedársela y así no sacarlo, porque si no, no tendrían venta, porque esa nunca se quemaba. Entonces, al comprar la licencia, la guardó y entonces seguimos comprando lamparitas.
Bueno, lo que me inquieta también muchísimo, bueno, también ni hablemos del poder de los grandes fabricantes de armamentos, ¿no? Bueno, pero lo que me inquieta a mí muchísimo es el gran éxito que ha tenido el sistema capitalista en el planeta. El gran éxito que ha tenido es que impuso un sistema de valores y un modelo antropológico social y una cultura que consiste en ¿qué? En considerar que lo importante es el éxito, que lo importante es el consumo y que lo importante es ser más que el otro y tener lo último. La vez pasada vi una propaganda por la tele que decía, sea el primero en tener lo último. Tenés que ser el primero en tener el último celular, por ejemplo. Entonces yo digo que ahora la Santísima Trinidad que gobierna el mundo es individualismo, exitismo y consumismo. Y eso no es que algunas personas, sino que la mayoría de las personas aceptan que eso es así. Y bueno, eso es así. Eso decir eso es así es porque se ha naturalizado, y no solamente en un país, en dos, prácticamente en todos los países del mundo. Es muy impactante esto. No sé, ¿comparten esta mirada o no? No, es muy difícil compartir esta mirada, no es muy extremista esta mirada, ¿no? Pero si ustedes prenden la televisión y ¿sí? ¿Me quería decir algo? Compartir, gracias. Y bueno, si ustedes miran la televisión, las propagandas, ¿en qué consisten las propagandas? Consumí esto, consumí aquello, consumí la mujer, ni hablemos, las cremas para que las piernas, la cola, las axilas. Ahora hay que ponerse también a embellecer las axilas, pero ustedes se dan cuenta lo que es esto. ¿Cómo? Una pregunta, ¿cómo embelleces tus axilas tú? Anda, no las embellezco, no me importa embellecer mis axilas. Entonces es un tema que ya toca, y lo mismo estas princesas, ¿bien? Hay una que es una princesa que descubrió que limpiando con no sé qué porquería, el príncipe llega y está todo limpito. Todo limpito. Entonces ella, mirá el rol de la mujer, el rol de la limpieza, el rol de la princesa, toda la ideología está metida en esa pavada, parece una pavada, pero no es una pavada. Porque eso es lo que se infiltra en la cabeza de las personas, de los adultos y de los niños. Los niños están enloquecidos, ahora las niñas, con las princesitas. No sé si alguno de ustedes tiene hijos pequeños, mujercitas pequeñas, que las princesitas, que las visten, que las desvisten, que les sacan la ropa, el sombrerito, los zapatitos, qué sé yo. Bueno, entonces, ese sistema, digamos, esa cultura, tiene como uno de los ejes centrales la competencia. O sea, yo para ser alguien tengo que competir y ganar al otro. O sea que el mundo está dividido en ganadores y perdedores. ¿Ustedes escucharon esa dicotomía ganador-perdedor? A veces escuchan incluso entre los chicos, salí, sos un perdedor. ¿Pero qué perdedor? Sí, porque no tiene plata, porque no tiene auto, porque no tiene... Perdón, alguien quería comentar algo, me pareció escuchar. Sí. Más fuerte. Ah, loser, claro. Claro, porque encima tomamos la palabra inglesa. Bueno, entonces son loser. Bueno, entonces cuando... Este es un tema que me inquieta desde que tengo muy poquitos años. Me acuerdo que ya tenía creo que 8 años cuando escribí un poema contra la guerra, hace 8 años. O sea que ya me venía inquietando el tema social. Cuando me invitan a participar de este panel, a mí se me arma una cuestión. Porque digo, tengo la situación de conflicto en el aula que conozco, que trabajo, que escribí, que publiqué, que investigué. Y tengo esta preocupación por lo social que también me preocupa. Entonces, ¿cómo se juntan estas dos vertientes? Y se juntan en un punto, en dos preguntas. Primero, ¿puede la educación cambiar el mundo? Bueno, es una pregunta. Y la otra, si puede cambiar, ¿cuál es la educación que puede cambiar el mundo? Claro. Cuando trabajo el tema de
de cómo está el mundo mal, se me ocurre que las soluciones que ha preparado la civilización occidental no han dado mucho resultado. Porque, por ejemplo, todos los avances en la política, que es el sistema eleccionario, ¿no? Los países que tienen democracia, que van a elecciones, lo cual es maravilloso, que no se puede comparar con las dictaduras que son espantosas, pero a pesar de eso, no cambió profundamente el mundo. Y las revoluciones tampoco dieron sus resultados, si ustedes me perdonan, porque han conducido a sociedades muy autoritarias que han terminado en cosas de mucho autoritarismo. Entonces hacen falta nuevos caminos. Esa es la hipótesis que nosotros sustentamos con otro grupo de gente importante, ¿no? Numéricamente hablando, que son cuáles son esos nuevos senderos. Bueno, esos nuevos senderos tienen que ver con el agrupamiento de gente que está en una búsqueda distinta, como muchos de nosotros los que estamos acá sin duda, que tiene que ver con la militancia en movimientos sociales, por ejemplo, que tratan de modificar o poner resistencia a esto, pero a la vez crear otras estructuras. Porque no basta con resistir, sino que hay que generar otro tipo de sistema de valores adentro mismo de las organizaciones que trabajan para esto. No sé si me explico. Porque si nosotros, con el afán de tomar el poder, como ha pasado muchas veces en las revoluciones históricas, lo hacemos con métodos autoritarios y verticalistas, no podemos llegar a una sociedad democrática, justa, igualitaria y participativa partiendo del verticalismo y el autoritarismo. Esa fue una polémica que ya tuvo en su momento Martin Buber con algunos marxistas, porque él decía, no se puede, tomando el poder violentamente, construir una sociedad justa, porque ya le estamos dando el impronto de entrada. Entonces nosotros postulamos los nuevos senderos para el cambio social. Y es ahí donde confluye el tema de la educación con el tema del cambio social. Cuando yo pregunté, ¿puede la educación cambiar el mundo?, una compañera muy enfáticamente me dijo sí. Yo creo lo siguiente, me parece, esta es una opinión personal, tiene un rol fundamental la educación, pero no es lo único, porque nosotros podemos hacer grandes movimientos, pero hay estructuras económico-políticas que también se tienen que mover, porque la miseria y el consumismo y la competencia también están metidas en otras organizaciones. Entonces, sí, yo creo que, pero además, agrego, el rol de la educación es fundamental, porque solamente la educación, pero en gran parte de la educación puede trabajar sobre la cultura, sobre el sistema de valores. En cambio hay otros organismos que no. Perdón, acá el joven quería decir algo. Muy bien. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis dice, la educación no puede cambiar el mundo, pero sí puede por lo menos incidir sobre las cabezas para que hagan un movimiento en el sentido ese. Entonces, la segunda pregunta que yo me formulo y quiero compartir con ustedes es ¿en qué consiste un perfil de educación que podría llegar a incidir en el cambio del mundo? ¿En qué consiste ese perfil de educación? ¿Estamos nosotros en esta búsqueda como educadores o no? Entonces acá viene un pequeño desarrollo que quería hacer. Yo digo que acá se abre un abanico de opciones para la charla, pero como la charla es necesariamente muy acotada, me voy a limitar exclusivamente al ámbito educativo escolar, porque hay también otras formas de educación que se desarrollaron mucho en América Latina, que es la educación popular, con la égide de Paulo Freire y demás. Pero yo voy a tomar lo que conozco más y lo que nos convoca acá, que es la educación escolar. Entonces, ¿qué características tiene la educación escolar? Que profundizándolas nosotros acá, con la gran herramienta que nos da también estar en un gremio como este, porque les quiero decir, y no es por halagarlos, que es una situación bastante especial la de ustedes, porque conozco otros lugares donde no hay gremios que se constituyan de esta manera, ¿no? Hablaba la vez pasada con una compañera, no voy a decir de qué provincia era porque no me parece, que decía lo terrible que se sentían ellos desamparados y que no había espacios para discusión ni para propuestas de tipo político gremial. Y yo le conté de nuestro gremio y me dijo, qué suerte que tienen.
Así que eso me puso contenta porque vine acá a estar con ustedes. Entonces digo, bueno, ¿cómo tiene que ser la escuela para esto? Con esto, antes que nada, quiero decir que me parece que una pedagogía crítica tiene que ser una pedagogía crítico-constructiva. Por eso hablo de la pedagogía crítica emancipatoria, porque no estoy de acuerdo con aquellos autores que en una época florecieron, que desfenestraban la escuela. No sé si ustedes conocen toda la línea de los reproductivistas, como Althusser y otros, que decían que la escuela era un aparato ideológico del Estado. Y entonces que había que destituirla. Ivan Illich, sin ir más lejos, un pensador que era muy profundo humanista, pero decía que la escuela solamente servía para reproducir las estructuras de poder, que entonces había que desarmarlas. Yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que la escuela tiene características muchas veces similares, pero que justamente se puede trabajar sobre ella. ¿Y que quiénes son los que tenemos que trabajar? Nosotros. Muy bien, entonces, la primera cosa que quiero decir es la importancia de la escuela pública. La escuela pública gratuita, universal y en lo posible obligatoria. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la propuesta de lo que se llama la escuela inclusiva. Nosotros tenemos durante varios años este tema de la inclusión, que a veces es un poco manoseado, porque a veces la palabra inclusión se usa para cosas que no lo son realmente. Pero a mí me parece que la educación es un derecho, está entre los derechos humanos. La educación está entre los derechos del niño, además. Y, digamos, si nosotros, que puse así, que la educación llegue a todos los niños y jóvenes sin excepción alguna, que todos los niños ingresen en el sistema educativo y permanezcan en él hasta tener su educación completa, pero que reciban una educación realmente de calidad. No se trata solamente que permanezcan en el aula, porque con eso, si están en el aula pero no están participando, es lo que yo llamo un presente con ausencia. ¿Han tenido alguna vez algunos alumnos presentes con ausencia? Que están ahí pero no están participando. Entonces, acá se aparecen dos grandes ámbitos. ¿Quién incide para esto? Bueno, por un lado tenemos el Estado, el poder, el gobierno, que provee los fondos y que también tiene una línea pedagógica. Y después tenemos, por otro lado, todo el conjunto de educadores. No sé si me explico, que son dos ámbitos distintos y que nosotros podemos incidir en el primer ámbito, en el aparato del Estado. Bueno, en parte podemos, porque para eso tenemos la estructura gremial, para promover en cuanto a los salarios, en cuanto a los edificios, que a veces es terrible, porque no sé acá, pero allá hay escuelas, por ejemplo en el conurbano bonaerense, que se caen a pedazos. O sea, escuelas que no tienen vidrios, que los techos se vienen abajo. Entonces, ¿qué estamos hablando de la inclusión si no proveemos estas estructuras? Pero nosotros tenemos acá un rol, si se quiere, limitado. Es un rol, pero es limitado. Pero el verdadero rol nuestro, ¿dónde está? En nosotros, como educadores, en el aula, en la escuela, ahí. No es que es el verdadero, es el rol donde debemos tener más incidencia. ¿Están de acuerdo? Perdón, ¿están cansados ya? Me falta poquito, porque ya hasta las 12, ¿no? No los quiero cansar, pero bueno. ¿Cómo? Acá el muchacho me dijo hasta las 12:30, no, pero sé que no van a aguantar hasta las 12. Gracias, Mario, gracias. Por lo menos él no está cansado, parece. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en relación con este ámbito? Ya digo, es limitado. Vamos a ver nosotros, centremos nuestra mirada en el segundo ámbito, que es el que nos involucra a nosotros. ¿Cuáles serían los ejes centrales del accionar de un educador en cualquiera de las instancias que permite sostener y contribuir una educación realmente incluyente? Acá el rol de los educadores es absolutamente clave. Esto se ve con toda claridad en el caso de las aulas donde confluyen las escuelas públicas que tienen en su seno chicos que provienen de distintos estamentos sociales.
No sé si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en nuestras escuelas donde van chicos de procedencia muy humilde. ¿Tienen situaciones de marginalidad ustedes en esta provincia de mucha pobreza o no? Sí. Y donde confluyen en el aula a veces chicos que provienen de diferentes estamentos sociales. Acá creo que afortunadamente la escuela pública tiene bastante incidencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Buenos Aires la escuela privada ha avanzado terriblemente sobre la escuela pública. Acá tienen un mayor porcentaje de escolaridad, ¿no? Es interesante esto, porque no es, por ejemplo, allá es terrible cómo se ha desprestigiado la escuela pública. Entonces ustedes tienen en su posibilidad, conviven chicos que salen adelante con fluidez, con rapidez, que participan, que traen los deberes hechos, que estudian, que traen los materiales, y otros pibitos que no. Muy bien. Entonces, suele armarse dentro del mismo recinto, esto es una cosa que estudié mucho yo a lo largo de estos años, pero mucho, lo que se llama las franjas de inclusión-exclusión. Es decir, los chicos que participan activamente, en la escuela media se da a veces que se sientan adelante, que siguen lo que ustedes están explicando, que toman nota, qué sé yo, y después están los del fondo, los que de alguna manera se aíslan. Por eso yo escribí un libro que se llama Los del Fondo, que es simbólico, porque no todos están en el fondo. Una vez una maestra de primaria me dijo, mira, porque yo dije, eso más bien me parece que se da en media, esto de la neta separación, más que en primaria. Y me dijo, en primaria, me dijo, los chicos más marginales o que son activos están por ahí más aislados, pero ahí está la potencialidad para que después en la secundaria se vayan al fondo. ¿Tienen esa impresión ustedes? En primaria, a ver este joven que hace así con la cabeza. Sí, generalmente en las escuelas primarias hay superpoblación ahora de alumnos de las escuelas privadas van a la escuela pública y socialmente se conocen y se sientan adelante y los que tienen bajo nivel de recursos solo se te van al fondo. Y le dan lugar a los que vienen de escuela privada porque tienen mejor mochila, mejor calidad de útiles, opinan de otra manera, tienen otro nivel cultural. ¿Y qué es esa separación? Aunque vos quieras incluirlo en los grupos. Bien. Pasa lo mismo en los grupos internos. Los trabajos grupales son los líderes y llevan a que el resto se margine cuando antes funcionaban de otra manera. Pero muy bien, te agradezco mucho tu testimonio. ¿Vos estás trabajando en una escuela con esas características o has trabajado hace poco? Has trabajado. ¿Es una escuela primaria o secundaria? Mira vos, ya en la primaria se establece esa. Prácticamente en todas las experiencias que yo hice, planteo este tema y cuando les doy la posibilidad de hacer una dramatización, que tiro la punta así de un maestro más y de un profesor más que es capaz de hacer algo o no, y qué sé yo, dramatizan estas situaciones. Entonces, ¿cómo hacerlo? Acá vos levantaste la mano, Luis, sí. También se da lo inverso. Muchos de nosotros trabajamos en escuelas públicas y enviamos a nuestros hijos a la escuela privada. Y se da mucho, por lo menos en la localidad mía, y tiene que ver con una cuestión de estatus. Yo es mi... Muy bien. Se da, no sé si Bien. somos un número importante. Bien. Digo, somos para Está bien. caracterizar todo, sí, pero... Sí, está muy bien lo que decís. O sea que uno mismo, a veces como padre, prefiere... Bueno, lo que pasa, por ejemplo, en Buenos Aires, y eso a mí me pone muy loca. Me pone muy loca en Buenos Aires y también en el conurbano, que es bastante grave esto, que en las escuelas privadas los docentes no hacen paro. O sea, cuando hay un paro, por ejemplo, el año pasado hubo un paro en conurbano bonaerense que duró días y días y días. Entonces el chico se queda sin escuela, pero los profesores de escuelas privadas van. ¿Por qué? Porque si no los echan. Bueno, eso ya genera un tema estructural difícil de... Sí. Más fuerte y los demás, por favor, se callan, sí. Bueno, perfecto. Entonces quiere decir que la situación acá es mejor. En ese sentido es mejor.
Bien, quisiera recuperar el tema del incluido-excluido porque es ahí donde yo puedo ayudarlos. Recuperar esta situación. Con respecto, tenemos pocos minutos, chicos. Perdónenme, yo tiré un tema muy candente y ahora lo dejé picando. Pero tenemos la gran, enorme ventaja, de que tenemos a la tarde, donde podemos, con las preguntas de los compañeros que participaron, hacer 2 o 3 preguntas y vamos a hacer grupos pequeños para que ahí debatan, saquen conclusiones y las compartamos, porque de eso se trata justamente, para eso estamos acá. Yo tiro los problemas, tiro 3 o 4 propuestas y después ustedes lo discuten, porque además, perdónenme, no todos tenemos la misma mirada, como decía antes Orlando. No todos tenemos la misma mirada y bueno, y quizás los que estemos acá en este momento compartamos bastante, pero en la escuela a veces no todos los profesores tienen la misma mirada. Hay profesores y maestros que comparten más la ideología dominante, que adhieren más a una cuestión competitiva, elitista y que entonces quieren trabajar más bien para los chicos que no tienen dificultades. Yo consulté esto con Juan José Gándara, que es un colaborador mío que me acompaña siempre en la capacitación. Le dije, ¿cómo ves vos la visión de los colegas, de los pares, con respecto al tema de la inclusión? Y él escribió un pequeñísimo informe que yo se los voy a leer tal cual, porque me parece muy elocuente. Con respecto a la inclusión en la escuela, dice, tal cual se los leo. Yo vengo viendo que hay muchas quejas sobre esto por parte de algunos de sus compañeros, ¿no? Porque él comparte la escuela con compañeros de distintas ideologías. No todos los docentes, por más que seamos docentes y seamos trabajadores de la educación, no todos tenemos la misma ideología. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y a veces uno tiene en la misma escuela que confrontar o que convivir con compañeros que tienen otra mirada. A veces me han contado a mí, los muchachos jóvenes que se ingresan en esas escuelas, que a veces no pueden compartir la sala de profesores. Que esperemos que eso no ocurra acá, pero allá ocurre con cierta frecuencia que la gente más punitiva y que quiere cortar por lo sano, que domina el ámbito en la sala de profesores, cuando llega este joven con estas ideas mucho más democráticas y participativas, se siente apabullado. Bueno, sigo con el testimonio de Juan. Dice, lo que yo vengo viendo es que hay muchas quejas sobre esto. En cuanto a la política, dice, se podría hablar de una inclusión desde lo material, recursos, becas, vacantes, imposibilidad de echarlos sin darles pase a otras escuelas, búsqueda de formas de evaluación alternativa, en caso de que no respondan a las habituales. Básicamente se trata de tener a la mayor cantidad de chicos adentro de la escuela. Y algunos compañeros plantean desde el prejuicio, dice Juan, que estos sectores, en su gran mayoría marginales, vienen por la beca. También que no se enseña como se debería porque se baja la calidad por culpa de ellos y demás cuestiones. Muchas veces terminan siendo dejados de lado. A esos no les des bola, te dicen, no vienen a estudiar, vienen por la beca. Siempre planteo en las discusiones que sí, bueno, todo lo que quieran, será así. Pero lo cierto es que los tenemos al chico en la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de trabajar porque viene por la beca? ¿O tratamos de aprovechar el tiempo? Obviamente se deja de lado algunas cuestiones. Estos chicos tradicionalmente eran los primeros que se caían del sistema educativo, cuando no había este esfuerzo por incluirlos. Eran los primeros que se caían. Muchos casos son primera generación escolarizada. O sea, que la familia no conoce el oficio de acompañar a sus hijos en la escolaridad. Hijos, sobrinos, nietos en el aprendizaje, así como ellos no conocen el oficio de ser estudiante. Muchos no tienen recursos materiales siquiera para cursar. Y eso me lo han comentado mucho a mí, a veces los docentes. Yo siempre llevo, dice Juan, yo siempre llevo hojas y lapiceras para prestar porque no tienen. Dice, no tengo, profe, escribí, le dice, no tengo. Entonces él le lleva.
Entonces digo, por eso, hay una inclusión material por parte del Estado, en este caso, ¿no?, que brinda los recursos para que puedan escolarizarse toda esta población. Habría que poner entre comillas si brinda realmente todos los recursos. Tradicionalmente excluida. El tema es que puertas adentro, por lo menos para algunos de los agentes educativos, siguen siendo los pobres, los vagos o los que no quieren aprender. Entonces, ¿se puede hablar de una inclusión verdadera? Yo creo que siguen siendo excluidos del sistema, pero que ahora siguen estando en el aula. Bueno, entonces lo que yo quería comentar acá es que realmente acá se nota que aparece, de hecho, 2 líneas de trabajo de parte del educador dentro del sistema. Una línea que supone una postura crítica y emancipadora de lo pedagógico, y por otro lado una postura que supone una pedagogía adaptativo-exitista. Podemos afirmar que la forma de resolver ciertos conflictos en el aula supone un posicionamiento más profundo con respecto al sistema de valores dominante. Entonces, el sistema de valores dominante que pone el énfasis en el individualismo, en la competitividad y en el exitismo, alentará a sostener sobre todo a aquellos sujetos que pueden salir exitosos. En tanto que a los alumnos que ya vienen con factores potenciales de fracaso y conflicto, con índices graves de marginalidad, terminará dejándolos de lado y terminará fuera de la escuela, muy posiblemente en la calle. No sé, ahora a propósito de lo que planteó Luis, se me genera acá el conflicto de qué pasa con uno que quiere que sus hijos vayan a una escuela de calidad superior. Entonces eso te genera como un conflicto ideológico. Pero bueno, vos como educador, estando ahí en el aula con los chicos, tenés una herramienta importante, que es tratar de luchar porque esos chicos se integren. Entonces, dentro de un modo más amplio y general, podemos decir que un proyecto dentro de una concepción pedagógico-crítica emancipatoria, una propuesta realmente revolucionaria, implicaría cuestionar, poner en tela de juicio con el propio accionar el sistema de valores y el modelo antropológico social dominante. Y tratar de construir ámbitos en la escuela con valores diferentes, actitudes y prácticas diferentes. Cuando el compañero, que no sé tu nombre, que está... sí, Manuel. Cuando Manuel decía lo difícil que es, porque eso dijiste, ¿no? Lo difícil que es. ¿Algunos más tienen esta situación así de franja, de exclusión e inclusión? Levanten la mano los que han vivido esta situación de chicos que son incluidos y otros que quedan afuera. Ah, poquitos. No, más. Bien. O sea que están en escuelas donde todos tienen el mismo nivel, bajo o alto, pero todos. Se da pocas veces esta situación. Muy bien, entonces, yo digo, es un gran desafío para los educadores profundamente progresistas de nuestra época el generar estos espacios, que serían como espacios alternativos. El gran desafío para una pedagogía crítico-emancipatoria aplicada hoy a la educación escolar es el siguiente, a ver si ustedes comparten conmigo esta idea. Es tratar de hacer de la escuela un espacio grupal e institucional donde predomine la matriz cooperativa y solidaria y se erradique la matriz competitiva y el patrón exitista. Es muy ambicioso esto que planteo, es muy ridículo, es ambicioso. ¿Cómo les suena a ustedes? Acá se deben dividir las opiniones drásticamente. Primero, ¿se entiende este planteo o no? ¿Resulta difícil o no? Quiero tomar la intervención de todos los compañeros, que es muy rica, por eso a mí me encanta el diálogo. En eso voy a decir una cosa terriblemente inmodesta, pedante, pero no me tomen en serio. En eso me siento identificada con Paulo Freire, porque él hablaba del diálogo con la gente, permanentemente escuchar. Lo que ustedes están testimoniando es extraordinario, porque por ejemplo lo que decía la compañera, o lo que dice que el abandono, y lo que dice Gabriela, es verdad. Las normas dicen una cosa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La normativa de los derechos del niño está en la Declaración de los Derechos Universales del Niño.
Pero en la práctica hay un abismo entre esas normas y lo que aparece en la realidad. Entonces, ¿para qué traigo yo este tema acá? Para que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, que son limitadas, por supuesto, busquemos los caminos para sobrellevar esta situación, no sobrellevarla, superarla y poder integrar, lo cual implica luchar contra un esquema cultural. O sea, las personas que se pueden cuidar las axilas son solamente una parte de la humanidad y los otros pibes van con estas dificultades que dice la compañera. Entonces, ¿cómo hacer para luchar contra eso? Primero, ¿queremos? Porque eso también es así. Queremos, a lo mejor de todos los que estamos acá, algunos se entusiasman con esto. Hay caminos. Yo les digo que hay caminos. Nosotros trabajamos mucho ese tema, cómo romper esta estructura, trabajando con determinadas técnicas y también con determinadas actitudes. Hay dos ejes, la parte actitudinal y la parte de los recursos técnicos. Y hay dos ámbitos, el ámbito de lo socioafectivo y el ámbito de lo pedagógico curricular. Y también es cierto, y ya estoy contigo, que la institución es muy importante, porque hay, digamos así, directores que auspician, que alientan, que apoyan, y otros que no apoyan abiertamente. Por ejemplo, hay gente que me ha contado que el director mismo les dijo, bueno, no, a esos chicos dejarlos porque no van a salir adelante. Vos trabajá con los que quieren trabajar. Eso a veces es dicho por un director. Entonces uno a veces depende de la institución en la que está. Cuando toda la institución, lo cual es maravilloso, desde el director, vicedirector, secretario, etcétera, y los docentes están en esta misma búsqueda, las posibilidades de que tengan éxito es grande si tienen los recursos adecuados. Tengo una mano levantada. Sí, por favor, fuerte, fuerte. ¿Ves? Otra intervención riquísima. Yo ahora cuando me vaya a mi casa voy a anotar todo lo que dijeron, porque cada aporte es riquísimo, es verdad, no es esa es la cultura dominante. Entonces cuando yo digo, a veces digo, perdón, ya tenemos una mano enseguida, cuando yo digo que, ahí justamente viene el caso de esto, porque yo digo, no tenemos que educar a los chicos en la competencia, por ejemplo. A veces algunos me dicen, bueno, pero entonces no estás preparando al chico para la realidad, porque la realidad es competitiva. Y yo les digo, lo estoy preparando en la medida en que le doy elementos para desempeñarse en un oficio, en un trabajo, con solvencia, con profundidad, pero también está bueno, mirá, también está bueno poner sobre el tapete este problema en el aula, con lo cual se profundizaría la pedagogía crítica. Miren chicos, nosotros tenemos esta propuesta. Ustedes muchas veces se van a encontrar con otras situaciones, pero uno de alguna manera tiene que optar y también tiene que encontrar los recursos para moverse en ese medio. Ya estoy contigo, Luis, no me olvido, Tenía una alumna, yo trabajé muchos años en el Instituto de Formación Docente, haciendo capacitación para profesores y docentes y alumnos avanzados. Entonces una chica, me tocó una alumna maravillosa, entre otras que tuve, que ella me decía, Telma, mira, cuando vos decís todo esto yo me siento muy identificada. Resulta que yo trabajo en un lugar, creo que trabajaba en una asesoría legal para bancos, una cosa así, donde la gente es muy competitiva. Y yo ahora cuando vos decís todo esto me doy cuenta que en verdad no es que esa es la ley universal del mundo, es una realidad cultural. ¿Cómo hago yo para moverme en esa realidad sin ser aplastado por esa realidad? ¿Qué tema, no? ¿Cómo hacemos los que tenemos una pizca de sentimiento solidario y cooperativo para no ser aplastados por la realidad competitiva? Entonces ella tenía toda una estrategia de facilitación de los vínculos, que ese es el gran tema que yo quiero plantearles a ustedes después de escucharlo a Luis.